pues, de todo el tema habitual, ¿no? El primer punto que suelo hacer es establecer el marco, que es por qué esto es ahora importante, ¿no? Como que aquí es donde tendríamos que intentar ir a meter una primera parte del miedo que estábamos comentando, la idea de está cambiando el sector, te van a quitar el trabajo, noticias, actualidad. Eso es, eso es. De hecho, para mí es autoridad, sí, para mí la autoridad viene como en el paso 3. Ahora te digo dónde viene, pero no por nada, sino porque mi punto es, sobre todo, si les tocamos más el dolor del problema, es más fácil que se queden directamente o que nos presten más atención. Luego te paso también la plantilla que yo suelo utilizar para explicarlo para que podamos trabajar desde ahí. De hecho, espera, comparto pantalla por si queréis ver. Y vamos también ahí rápido. Pero eso, para mí la autoridad normalmente suele ser el paso 2 o el paso 3, pero porque mi objetivo es. Déjame compartir, si puedes, Luis. Vale. Porque mi punto es, primero te digo que estás en el lugar donde quieres estar, por decirlo de alguna manera, y luego ya empezamos a pensar un poco más en quién soy, ¿no? Porque si ya estás aquí es que más o menos ya más o menos conoces mi autoridad, porque has visto los anuncios, has visto la landing, has visto algo que te he contado. Entonces luego nos meteremos un poco más en mi camino, porque además tú tienes una historia potente, pero hasta el momento como mínimo estar ahí, ¿no? Entonces un poco, ¿qué es lo que está pasando en el mercado? Para mí este es un momento en el que tenemos que señalar el problema, el problema, el problema, para que ellos se den cuenta de que hay consecuencias. De alguna manera intentar que vean que esto va con ellos, ¿sabes? Realmente, que no es algo que le está pasando a otro, que no es algo que tal, sino que le está pasando a muchos profesionales y que realmente, si no se ponen las pilas, les puede pasar a ellos también, de alguna forma. Entonces, aquí la idea sería, pues, todas las noticias, toda la actualidad, todo lo que conozcamos, poder meterlo aquí y de alguna manera agitar esas consecuencias de alguna manera. Vamos a decir, cuanto más aspecto de actualidad de que está pasando ahora le demos, más fuerte va a ser todo, porque al final siempre va a estar también la sensación de, coño, esto es algo nuevo, esto es algo que está pasando y es una movida realmente lo que tenemos ahora mismo entre manos. De alguna manera, a mí me gusta llamar que esto es llamar un poco de urgencia contextual. No es urgencia de te cierro plaza, sino urgencia de está pasando algo, o te espabilas o a tomar viento, todo lo que tenemos por aquí. ¿Vale? Luego lo típico, o sea, luego esto, luego ya lo unimos bien con tu rollo, ¿no? Y lo podemos trabajar bien, pero un poco el rollo de estás en el lugar adecuado, explicar claramente para quién es, para que lo vean y señalamos a ese profesional que está en peligro de alguna manera, tanto emprendedor como empresario, como trabajador, ejecutivo, directivo que estuvimos hablando, como hacer ver que están echando a mucha gente. Y de hecho, aquí habría que apoyarse en eso, en temas de IA, en temas de, ¿cómo lo llamas tú? Que te volvían a poner en otro sitio, un este de eso, para luego poder ir a otro lugar. Pero que al final la realidad es que tienes 40, 50, 55, 60 y de un día para otro estás en la puñetera calle, realmente. Y que el problema es que se van a ir a la puñetera calle todos esos que no tengan esa, de alguna manera, habilidad que les haga imprescindibles, de alguna manera. Hay como que ir sembrando esa idea de la cuestión no es si eres bueno o malo o si has sido un gran profesional o no, es que eso ya no cuenta. La idea es que ahora se van a exigir una serie de elementos nuevos y que tienes que estar ahí puesto y que ya no es una cuestión de que tengas 25, 45 o 35, 55, sino que tengas eso realmente, porque si no eres sustituible por una máquina, por una inteligencia, por lo que sea. Y es un poco lo que hay que señalar ahí, insisto, con noticias, y estoy seguro que si buscamos más, que Amazon despida, no sé cuánto, tengo un amigo en Amazon que decía que este año van a despedir a la mitad de la plantilla donde está él porque lo van a transformar todo en procesos con IA. Él está en Madrid, por ejemplo, y cosas así como para ir generando ese miedo, ¿no? De alguna manera. Además, yo explicaría también si las empresas más grandes lo están haciendo, que tienen más poder y tal, imagínate las empresas pequeñas también y las medianas que van a querer quitarse sueldos mucho más rápido de alguna forma incluso, como para que se vean todos ahí englobados y que no se puedan escapar de ninguna forma de lo que está pasando. ¿Vale? Bien. Un poquito eso, y yo luego, de tanto en tanto, iría contando, como yo aquí lo meto en varios sitios, pero sobre todo es que de tanto en tanto vayamos perfilando historias de personas que han trabajado contigo, ¿sabes? O sea, no muy elaborado, sino, por ejemplo, esto le pasó a Pepito que estaba antes y estaba no sé qué, o le pasó a Pepito, le pasó a no sé quién, como ponemos foto y contamos rápido su historia, ¿sabes? A la persona, ¿te refieres? En directo. Yo lo que haría sería tener como un equilibrio, es decir, podemos tener una parte donde nos pongamos en profundizar más en un caso concreto y en otro simplemente que vayamos mencionando, igual que mencionamos estudios, mencionamos noticias y mencionamos tal, pues mencionar también algún caso, simplemente es para que vaya sembrándose en la mente de la persona, porque ahí el objetivo no es, o sea, el objetivo de esa no es para mí
venderte la idea y tal, sino que tú se vaya metiendo en la cabeza que hay mucha gente que pasa por esta situación, ¿sabes? Sin profundizar mucho más. Y luego ya podemos ir al caso de Roberto, por decir a alguien. En directo, sí, sería la leche. Sí, 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 a tope. También me vale, sí, pero como que para mí son dos cosas diferentes. Por un lado, simplemente ir sembrando a lo largo del directo que la pasa mucha gente y luego otro apartado donde podamos meter el testimonial bien y podamos como en uno que elijamos o en un par que elijamos que sean buenos buenos, pues poder explicar algo más profundidad, ¿sabes? Claro, es como cuando de pronto entras en una página para reservar una llamada de algo y de pronto hay 800 fotos de conversaciones de WhatsApp que tú no sabes ni quiénes son ni por dónde vienen, pero a lo mejor lo ves en diagonal y dices, hay muchas cosas, me voy a fiar un poco. Bien, pues es un poquitín, ¿sabes? Y luego una cosa que me gusta a mí mucho es como hacer dos cosas. Por un lado, em, regular expectativas en el sentido de decir, oye, mira, en esta hora y media, 2 horas que vamos a estar aquí, hora y pico, no te va a cambiar la vida. Vas a tener una pequeña pildorita para empezar a hacerlo y luego te voy a presentar un camino que puedes seguir. Como desde el principio yo anticipo que al final se viene algo para ya quitármelo de en medio. Y luego también como eso, que no, si estuviéramos vendiendo una cosa de inversiones, te diría, no vas a salir de aquí sabiendo la fórmula mágica para ser rico, pero sí vas a tener mentalmente 3 acciones que puedes tomar para empezar a hacerlo. Ya que un poco lo mismo, ¿no? Oye, no vas tú, no, de esta sesión no vas a salir siendo un profesional a prueba de bombas, vas a salir siendo un profesional, eso, sí, sí, a prueba de futuro, es un profesional con una serie de ideas mucho más claras y vas a tener mucho más claro cuál es el camino que tienes que seguir para poder hacerlo, de alguna manera. Pero como intentar eso, bajar un poquitín a tierra todo. De hecho, algo que suelo decir también a veces es, esto no sé si lo digo más adelante aquí o no, y de hecho no sé si lo tengo puesto, pero es un poco como que a veces que intento desde el principio romper la objeción de esto ya me lo sé, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, yo esto ya lo he visto, esto ya tal, ya esto ya no sé qué. Entonces muchas veces desde el principio digo, oye, y probablemente habrá cosas que veamos hoy que te suenan o incluso que las hayas experimentado en otro sitio, que las hayas leído o escuchado en algún podcast, en algún tal. Yo te hago una pregunta. Una cosa es que te suenen, que las hayas escuchado y otra cosa es que las estés aplicando en tu día a día. Si las conoces pero no las estás aplicando, no, en realidad no tienes un conocimiento profundo de ellos, porque lo que te voy a contar es tan potente que si lo conocieras de verdad, no dejarías pasar un solo día sin poder hacerlo. O sea, como cosillas por ahí, ¿sabes? Bien. Luego aquí ya como que devuelvo un poquito el tema de la promesa de que van a conseguir en este webinar, que es de ser un profesional a prueba de futuro. Y sobre todo lo que... mira, aquí está lo de vacunar sobre el contenido, lo tenía aquí puesto. Y luego sobre todo es un poco intento dividir el contenido en 2 o 3 ideas, en 2 o 3 claves, 2 o 3 ideas para que sea fácil de explicar y fácil de consumir y no nos volvamos locos, ¿no? Entonces es como un mini anticipo de lo que vamos a ver, como si fuera el índice de todo lo que tenemos. Guay. Espera, te lo voy a pasar, lo voy a descargar y te lo voy a pasar ya en general para que no se me olvide y luego lo subimos también y lo trabajamos ahí en el Drive. Pe- Ay, guay, me parece bien. No, uno bien, ¿no? Uno hecho. Vale, perfecto. Bueno, luego si ya es contar tu historia y tu autoridad un poquitín a partir de ahí, ¿vale? Un poco, yo creo que esto lo tienes tú dominado de cómo lo has hecho siempre, que está guay. Simplemente ir como haciéndole ver que tú has sufrido los mismos miedos y dudas que han sufrido ellos y que un poco por eso te has dedicado a esto al final y que te vean como uno de los suyos. Ay, pues estaría guay enseñarlo, ¿eh? Totalmente. Yo creo que eso le da como lo que estábamos diciendo antes de la credibilidad de todo lo que decimos, ¿sabes? Pues eso le da todavía más fuerza. Vale, Luis, tú cualquier cosa que quieras aportar, para adelante también, ¿eh? Siéntete libre por ahí, que tú también tienes un... A ver, tú tienes un montón de experiencia también, así que cualquier cosa tal. Vale,
Y luego ya entramos en las claves, ¿vale? Las claves es como esos 3 puntos clave que vamos a contar, que yo normalmente los distribuyo de uno primero que es más emocional, uno segundo que es más racional y uno tercero que nos permita unirlo con la venta después, ¿no? Como que tenga una correlación con lo que vamos a contar de la manera más directa. Para apelar un poco a todo el público, al público que se mueve más por la cabeza, al público que se mueve más por el corazón y luego intentar que el trasvase a la venta sea lo menos forzado posible, de alguna manera, que se sienta como algo natural y como algo tranquilo y como algo tal para que no haya ningún, pues, no haya ningún problema, ninguna duda, ninguna cosilla por ahí. Normalmente una más emocional, una más racional y luego la tercera lo elijo estratégicamente con, con una clave que pueda contar y que me conecte muy bien con el programa que voy a vender después. Vale. Bien. Vale, entonces normalmente como que la estructura que intento utilizar para cada uno es algo, no exactamente así, pero más o menos lo que tengo por aquí, ¿no? Como romper algún tipo de mito o creencia que tenga la persona para que se dé cuenta de que el pensamiento que esa persona tiene pues no es tan real como lo explica, pues él no me va a pasar a mí, por ejemplo, es algo que deberemos de romper, o ya soy muy mayor para desarrollar otras habilidades, ¿no? Que me hagan imprescindible para tenerlo. Un poco ya explicar el valor que les aconsejamos, etcétera, pero para mí lo importante aquí también es lo que yo suelo llamar un poco envenenar el copy, ¿vale? Que es de alguna manera hacerles ver que el camino no es tan fácil y que pueden caer en problemas si no lo hacen bien, porque así lo que estamos sembrando la idea es, yo quiero hacer este camino, puede haber problemas, casi que mejor contar con un tío como Luis a mi lado que me vaya a ayudar después, ¿no? Entonces es como, yo qué sé, si te estuviera diciendo como un curso de una clave de cómo hacer tortilla de patatas, pues te diría, el primer paso es elegir los mejores huevos del supermercado. Ten mucho cuidado porque hay huevos donde desde fuera no se ve la calidad de lo que tienen dentro y a lo mejor elegir uno que no esté en su momento óptimo hace que luego cuando los estés cocinando no tengan tanto sabor como podrían tener y que la cebolla se coma el sabor del huevo. Yo qué sé, por decir algo así, ¿no? Pero un poco esa sensación de hay problemitas, puedo caer en ellos, y que no lo vean como una cosa que pueden conseguir solo desde ellos solos, por decirlo así. Y luego lo mismo, yo aquí intentaría ir metiendo como algo que validara todo lo que vamos diciendo, ya sea un estudio, ya sea un experimento, ya sea una historia de alguien con quien hayas trabajado, pero que siempre haya como esa parte de justificar lo que estamos diciendo para que se genere esa siembra bien en la mente del cliente y que sea, Lluís no es un tío que me viene a contar cuentos como todos los demás, sino siempre hay algo lo que me lo está justificando, lo que estamos diciendo. Vale, guay, que debería apuntar y pensar, ¿sabes? Y no te quiero interrumpir. Ah, vale, guay. Nada, pues a tope. Luego, la clave 2 más o menos igual, solo que desde un punto de vista más racional normalmente, como para apelar a las dos partes, y la clave 3 igual, uniéndola con la venta, ¿no? Entonces, una vez hemos hecho las tres claves, para mí entramos en lo que yo llamo la parte de la excitación, ¿no? Que es que ellos se den cuenta de que lo que han aprendido realmente les útil, ¿no? Y se lo pregunto, ¿no? Oye, ¿esto te ha resultado útil? ¿Crees que aplicando esto puedes conseguir convertirte en ese profesional a prueba de futuro, etcétera? Sí, 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 venga, ponedlo por hecha, genial. Genial. Y hacemos como un pequeño resumen de lo más importante de cada clave. Oye, mira, la clave uno recuerda que has aprendido esto, la 2 esto y la 3 esto. Al final, yo esto lo suelo decir como para ser un poco nosotros los que guiamos lo que queremos que se quede en la mente fijado de cada una de las claves, ¿no? Ya que te estoy dando esto, pues ¿qué me interesa a mí que tengas ahí en la cabeza para tomar ahora esa decisión? Y luego ya una vez está esa idea, lo que yo suelo transmitir es, vale, pero esto es la primera parte de todo, esto no es todo, es la primera parte del camino, hace falta algo más. Yo que sé, si Luis estuviera vendiendo lo que vende el de la aceleradora, pues sería por un lado que Luis fuera a dar una charla sobre estrategias en redes para captar leads y lo dijera, vale, pero esto no es suficiente. Realmente, si de verdad quieres tener un embudo que te funcione, vas a necesitar una estrategia publicitaria, vas a necesitar una buena oferta, necesitar que esto es precisamente lo que te voy a contar ahora en el programa que lanzo, ¿no? Desde ahí. Entonces, como que ponemos lo que les hace falta más de alguna manera y ya esto lo conectamos con la oferta. Que sí, estopeamos. Eso es, o sí, eso es como los pilares, por decirlo así, del temario, eso es, tal cual, eso es.
Claro, yo lo que haría sería coger 3 o 4 pilares clave y como desarrollar para que tampoco sean ahora 35 seguidos, ¿sabes? Y que la gente se pueda volver loco. Vale. Bien, y luego dime, dime. Sí, me parece bien para que exista esa conexión y que al final formes parte de su equipo, por decirlo de alguna forma. Estamos en esto. Mm, Eso es. Pero yo creo que depende un poco de, o sea, yo creo que se nota también mucho en el tono que se utiliza, ¿sabes? Cuando lo estás contando. Yo tengo la sensación de que a veces, sí, incluso te puedes reír de decir, oye, yo sé que estos lo han contado 20 veces, pero es que, en serio, es que esto es lo que a mí me hubiera gustado saber hace 10 años, ¿sabes? O hace 15 años. Por eso digo, pero que sí. Claro. Es que, pero yo lo veo guay, es que al final mi sensación siempre es un poco esa, ¿no? Como que eh, hay que intentar, yo creo que depende mucho de lo que decía Luis, de la naturalidad, lo transparente con lo que lo digas. No hay mucha gente, de alguna manera, a la que se le nota que es que se ha preparado un guión mentalmente y que tiene que ir a tocar eso. Yo creo que tenemos que tocar, o sea, yo, por ejemplo, hay alguna clienta que lo que quiere es el guión escrito palabra por palabra y leerlo. Yo estoy súper en contra de eso, porque pierde toda la naturalidad y toda la fuerza la persona. Y yo siempre le digo, pero que no, o sea, quiero decir, no estás exponiendo un tema de biología, de un tema ajeno a ti en un examen en la universidad, estás con algo que es tuyo, que conoces. Entonces, si lo sabes meter normal y tal, y si no te ríes un poco y dices, mira, yo sé que esto lo han contado 37 veces y tal, pero ¿qué queréis que os diga? Es que a mí esto de verdad me hubiera gustado saberlo hace 20 años, porque lo hice mal, porque lo hice tal, y joder, me gustaría que las personas que trabajen conmigo no pasen por el mismo sitio, sino que puedan ir directamente al destino, ¿no? Por decirlo así. A tope. ¿Ya es más Albacete Barcelona? Bueno, eso pensaría el Madrid también, ¿eh? Bueno, bueno, que el Madrid también pensaba que iba a ir a sacárselo con la gorra, ¿sabes? Eh. Un abrazo guapo. Nada, pero eso, que al final ¿qué es eso? La parte de naturalidad, etcétera, yo, por eso, por lo que voy viendo, es lo que hace que una gente se quede, es que evidentemente el contenido sea interesante para ellos, eso es una parte fundamental, pero luego también eso, que yo creo que es que no se sienta como que, y fíjate, que no es problema de que se sienta como me van a vender o no, porque
tenemos que ir con la idea de que vender no es algo malo, que realmente es para ayudarte a ti que estás al otro lado, que a mucha gente le pasa. Pero con la idea de, esto no es una treta que me han metido aquí solo para que le compre y ya está, sino la idea de, esta persona de verdad está disfrutando con la sesión y quiere dos objetivos, o bien que le compre, pero como mínimo que aprenda, que disfrute y que me salga alguna serie de ideas que pueda aplicar después en mi vida, básicamente. Bien, pues luego eso, la oferta, que ya entramos en la oferta, y luego yo lo primero que suelo hacer antes de presentar el programa en sí es como dar un espacio a, oye, decir, oye, mira, ¿te acuerdas que al principio te dije que te quería presentar una oportunidad? Pues te presento esto. Esto es Salta, esto es no sé qué, no sé, como lo queramos llamar al final, pero esto es tal. Y es un programa con el que llevo mucho tiempo trabajando, etcétera, tal, no sé qué, y beneficio, ¿no? Como que está pensado para ayudarte a conseguir esto, y esto, y esto, y esto. Como primero, antes de meternos un poco en la chicha, que quede claro un poco el motivo para quedarte, de alguna manera. Incluso a veces puedes pedir permiso si quieres para presentar, esto se hace mucho, ¿no? Oye, ¿te gustaría saber más? Sí, 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 sí. Yo sinceramente, siempre me da un poco de miedo hacer esa pregunta, porque imagínate que la gente empieza a decir que no por cualquier cosa y te queda una cara de imbécil, ¿sabes? De pronto, que ya no sabes qué hacer, ya cortas. Pero como mínimo eso, ¿no? Que quede un poco la idea de un poco lo que vas a conseguir con esto que tienes ahí. Vale, a ver, que tengo aquí la barra de zoom que me está volviendo loco, así la puedo poner aquí más para abajo. Vale. Luego, normalmente, si me interesa desfiltrar, o sea, filtrar a alguien que no sea, como intento explicar para quién no es, esto no es simplemente, o sea, aquí intento que sean cosas de verdad, no es para ti si no eres una persona comprometida, no es para ti. Eso a mí me parece un poco gilipolleces realmente, porque no aporta nada, porque nadie se ve a sí mismo como una persona no comprometida o que no se esfuerza, ¿sabes? Porque a lo mejor no lo soy con una cosa, pero lo soy con otra área en mi vida, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. Es más, si de verdad hay algún tipo de perfil que no me interese. Por ejemplo, cuando yo he vendido un curso de inversión, pues aquí una cosa que era, oye, la formación es para personas que tengáis como mínimo 10.000 euros ahorrados. Si no tenéis 10.000 euros ahorrados, no os metáis porque no va a servir lo que os vamos a contar. Tenemos otras alternativas que os podemos contar por email o podéis preguntar. Pero como es específico para evitar que vayan a llamar a personas que realmente de ninguna manera van a cumplir el perfil que estamos haciendo, ¿no? Que estamos teniendo. Pero nada, pues simplemente eso, un poquito cómo te va a ayudar en tu vida todo lo que tenemos. Y yo suelo dividir entre beneficios directos e indirectos, ¿no? Como beneficios directos es cómo te va a ayudar en tu vida profesional en este caso, e indirectos si podemos desarrollar algo que también te va a ayudar en tu día a día, en tu vida, pues también puede ser interesante, ¿no? De alguna manera para contarlo, porque al final creo que las personas somos más allá, cuando hacemos cualquier cosa no es solo ese objetivo, sino también un poco todo lo que le rodea. Y si ahora mismo, en nuestro caso, eres una persona que está viviendo con un poco de tensión, la evolución que está viendo seguramente no te afecta solo cuando estás en la oficina trabajando, sino que te afectará también a lo mejor a la hora de dormir. O se acaban de echar un compañero, estarás yendo a trabajar pensando que el siguiente eres tú. O sea, yo estoy en una oficina donde nos fusionamos tres empresas y estaban despidiendo gente cada día. Y entonces, que todos los martes venía un señor de Barcelona a despedir gente. Y era como los Juegos del Hambre en el momento. Ese día a nadie le apetecía entrar por la puerta porque no sabías a qué hora ibas a salir, ¿no? Pues un poco lo mismo, ¿no? El hecho de explicar que esto te va a dar una... porque para mí, como lo que vendemos no es solo darte la seguridad, en un principio, sí, primero sí, la primera promesa es esa, ¿no? La seguridad de que vas a poder seguir trabajando, evolucionando y tal, pero también creo que cuando ya llevas muchos años trabajando, el tener incluso un nuevo reto, una nueva aspiración, nueva tal, es una chispa que yo creo que todo el mundo agradece realmente, ¿no? Porque es como vas a ver el trabajo de una manera diferente, tu profesión distinta, tu camino tal, y eso también te va a reconectar con todo el disfrute que es lo que estás haciendo, de alguna forma. Y ahora ya sí que entro ya, como decías tú, a explicar ya como intento explicar de manera muy concreta el programa, o sea, los módulos, las partes que tiene, que yo creo que es algo que nos faltó la última vez, que lo explicamos un poco por encima, pues más pim pam, ¿sabes? Cada parte un poco que lo vean, porque al final, un poco la sensación es que sí, que emocionalmente muy bien, pero a veces a la gente también le gusta la lista de la compra y ver que al peso se están llevando algo que merece la pena comprar, ¿no? Entonces, pues dedicar el tiempo que haga falta a explicarlo, porque aquí también tenemos que pensar que la gente que no le interesa nada lo que estamos diciendo ya se ha ido y que la gente que está aquí es porque mínimamente le interesa lo que le estamos contando. Tendrá más o menos interés, pero mínimamente ahí hay una parte que realmente de genuino interés. Oye, si yo me quedo a escucharme que me vendas algo es porque quiero saber qué estás vendiendo, realmente. Entonces vamos a darle todo ese tiempo a la hora de poder hacerlo. Ahora cuando acabemos, miramos dónde sería como el punto ideal para meter los testimonios, ¿vale? Porque yo como que voy moviendo en función de las cosillas. Y luego ya entro en un poco el proceso de selección, entre comillas, que es intentar generar una urgencia, ¿no? Algún tipo de urgencia. Pues, oye, tenemos un grupo de X personas. O si no queremos decir personas, podemos decir, otra cosa que a mí me gusta mucho es,
oye, solo puedo atender 3 llamadas o 4 llamadas o 5 llamadas al día. Una vez eso esté agotado, ya no hay hueco para más ese día y tengo un X días solo para cerrar las plazas del programa. Lo que yo te diría es que el número de plazas lo que hacemos es, en función de la gente que tengamos en directo, decimos un número, ¿sabes? Si son 50, pues podemos decir que atendemos 5. Si son 30, pues podemos decir que atendemos 3, ¿sabes? Como para intentar generar y tampoco pillarnos los dedos con el número de plazas después por si acaso, que nunca se sabe. Con otro proyecto que hago con Luis, nos pasó eso, que en la venta no entró nadie, pero luego las 2 siguientes semanas entra un montón de gente, porque es un perfil que tarda mucho en decidir, etcétera, como muy curioso. Entonces, como bueno, pues está perfecto. Menos mal que no dijimos número de plazas, porque si no, no lo hubiéramos comido con patatas, ¿no? Pero lo otro sí se puede jugar un momento o simplemente, oye, el programa lo empiezo tal día, tengo que tener las personas antes de ese día, como para poder jugar un poquito con eso. Luego aquí, en esta parte ya final de venta, como que estoy intentando acabar con objeciones y reconstruir un poquitín toda la parte de por qué esta es la mejor opción. Y como que intento sembrar también en algún momento el precio de las alternativas. Y por alternativas no me refiero a hacerlo por otro lado, porque al final creo que es un poco absurdo, pero es, eso es un poco, oye, puedes hacerlo o no hacerlo, ¿sabes? Puedes quedarte como estás, si no pasa nada, si lo puedes decir, oye, si tú estás seguro de que a ti, con lo que estás haciendo, no hay manera de que te pase nada con los cambios que estás viendo, perfecto, a lo mejor ni siquiera te interesa hacer esto. Pero si tienes esa duda, ese tal, yo por lo menos me intentaría reconstruir porque no sé lo que puede pasar en el futuro. Preferiría estar seguro y a prueba de futuro, como decimos, que estar simplemente viendo que pueda pasar algo sin saber yo qué es lo que va a pasar. Entonces, como que intentaría trabajar esa parte porque creo que es interesante. Al final, como que a veces hay que darle mucha vuelta a una idea para que la persona se acabe de decidir de alguna forma. Pero claro, yo entiendo que también una de las grandes dudas, que ahora entraremos un poquito en parte más de objeciones también, es la sensación de que por el perfil al que vamos, que son gente que trabaja mucho de alguna manera, pues les vamos a poner el directo a las... ¿A qué hora se lo ponemos? A las 10 al final, ¿no? Si no, a las 10. Em, es gente que está liada todo el día. Entonces, una de las grandes dudas que tenemos que luchar también ahí es que sentirán que no tienen tiempo para hacer el cambio. Oye, mira, Luis, a mí me encanta esto, creo que tienes toda la razón, pero tío, yo trabajo, me voy de mi casa a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, o a las 7, y llego a mi casa a las 10 de la noche, o a las 9. Es que no me da la vida para hacer esto, y sé que tienes razón, pero tal, entonces tenemos que jugar también con la idea de, oye, al igual dentro de un año tienes todo el tiempo del mundo, tú decides, ¿no? Lo que quieres hacer. Es como cuando se habla de perder peso o de hacer ejercicios de fuerza, etcétera, que es, oye, tú decides si invertir el tiempo ahora o perder ese tiempo en el futuro cuando ya no tengas las fuerzas que quieres, que hubieras podido tener si hubieras trabajado ahora tu cuerpo. Pues un poco el mismo camino. ¿Vale? Y luego aquí ya después de presentar toda la oferta y tal, meteríamos los bonus, como que utilizaríamos esto para poder explicarlo, qué bonus se llevan, etcétera, como es lo típico de... Y no es solo esto, además, en esta edición te incluyo esto, esto, esto y esto, de alguna manera. Pues es un poquitín, ¿no? Presentamos... Una cosa que tenemos que decidir, que no sé si lo has hablado con Luis, es si decimos el precio o no, esta vez. Sí, yo creo que también. Entonces, si vamos a decir el precio, yo el precio lo diría antes de los bonus, para que hagamos un anclaje con lo que te incluye y luego eso. Y además, por ese precio no solo te llevas esto, también incluye esto, esto y esto. Eso es. O sea, al final es para asegurarnos de que no haya problemas porque al final eso, si presentamos el precio al final, como que haces ya el ajuste respecto a todo, pero si no, como que vas incluyendo cosas y la percepción de, mira, me está metiendo más por lo mismo, es más grande y eso también va haciendo que la gente diga, joder, qué oportunidad más chula, ¿no? Tengo aquí delante de las narices. Si quieres, cuando trabajes como unos bullets o algo, pásamelos antes de grabártelos y así le echo un vistazo, ¿sabes? Y entre los dos te pongo alguna notilla, etcétera, y ya está. Y más o menos eso. Luego, yo los testimonios, los depende de cuánto vayamos a estar ocupando con testimonio. Yo, por ejemplo, cuando los testimonios son en directo, o sea, que viene alguien, yo normalmente lo que hago es los pongo después de la oferta. Porque pienso que a veces si los pongo antes de la oferta, la gente se me va. Porque la gente se aburre, rompes a veces el ritmo, etcétera. Entonces, si queremos meter varios, yo los metería
después de la oferta o los distribuiría mientras que voy diciendo la oferta, para poder aprovecharlos y elegirlos estratégicamente para que potencie lo que acabamos de contar, ¿sabes? O sea, es decir, si potenciamos si estamos hablando de lo importante que es el grupo y el acompañamiento, etcétera, pues busquemos un testimonio que diga, pues tío, lo mejor ha sido el acompañamiento de Lluís y formar parte de un grupo de personas, ¿sabes? Por decirlo así. Como que intentamos que haya una conexión narrativa y que no hable de pronto de cualquier otra cosa que no hayamos mencionado por lo que sea, que la gente se puede quedar loca. Y eso, yo luego lo que me quedaría es todo el rato que hiciera falta respondiendo preguntas de personas, realmente, hasta que se cansen de alguna manera. Responder preguntas y siempre responderlas de cara a el programa. Es decir, oye, Luis, yo tengo duda en no sé qué. Oye, Carmelo, como te cuento en tal, no sé qué, y esto se explica en el módulo 3 o se explica en el apartado de no sé qué. Esto sí que lo haces bien, pero bueno, por recordarlo simplemente. Pero si no, lo que yo hablé con Luis es que podemos preparar una serie de preguntas estratégicas y que las tengas ya directamente para responderlas, ¿sabes? O sea, como, porque lo que podemos decir es, incluso para hacerlo lo más realista posible, abrimos en el WhatsApp un día de, oye, hacedme preguntas y las enchufamos ahí, ¿sabes? Directamente. También, eso es. Lo vi de la repetición después, sí. El mundo es muy pequeño, nunca se sabe, ¿sabes? Sí, o si no, o sea, incluso oye chicos, ahora me voy a quedar respondiendo preguntas mientras os vais animando. Yo tengo aquí 3 o 4 que he ido recogiendo de estos días que me habéis hecho y aprovecho para ir respondiéndolas, ¿sabes? Y ya está, incluso podemos tener la propia presentación para que estén ahí y así de alguna manera darle también tiempo a la gente para que se suelte. Como hacerlo lo más natural posible, ¿sabes? Desde ahí. Y eso, que yo creo que al final el gran problema de la mayor parte de la gente es que fuerza mucho. Yo me doy cuenta que la gente se pone muy nerviosa en estas partes, ¿sabes? Y yo creo que cuanto más natural lo hagas, mejor de alguna forma para intentar esa cercanía, esa conexión, porque al final, joder, te estoy pagando para que luego estés conmigo, ¿sabes? Para que me acompañes. Vale, dale caña.